Hoy vamos a hablar de yo veo y oigo lo que Dios ve y oye. Entonces comienzo por darles unas definiciones de la diferencia entre ver y mirar. Ver y mirar. Porque en la palabra de Dios vemos algunas porciones en que específicamente Dios usa el verbo ver y en otras específicamente usa el verbo mirar. Pero hoy en día se nos ha ido diluyendo un poco la gramática y así como yo les he dicho que hoy en día ya todo coloca y yo coloco, hasta coloco mis pies y ya no los pongo. Y papá decía, ya pobre las gallinas, ya las gallinas no pueden poner sino colocar huevos. Sí, pero cada palabra tiene un significado específico. Entonces ver no es lo mismo que mirar, igual que oír no es lo mismo que escuchar. Entonces yo no puedo decir escuchar para todo. A veces oigo, pero otras veces escucho. Entonces veo y oigo lo que Dios ve y oye. La palabra ver quiere decir percibir algo. Con los ojos, mediante la acción de la luz, se percibe. Yo los veo a ustedes, me doy cuenta que estás ahí sentado. Y mirar es un lugar donde voy a fijar mi ojo, que voy a dirigir la vista a un objeto específico para observar las acciones, para mirar con intensidad a alguien, revisar o registrar, atender, pensar, inquirir. O sea que es algo específico en que ya estoy mirando algo muy detenidamente y específicamente. Es diferente a ver. Yo los veo a todos, pero cuando ya me detengo a individualizar, digámoslo así, entonces ya estoy mirando. Ay, ¿tú pudiste ver lo que llevaba el vestido que tenía fulana? Pues no me detuve, no me di cuenta, pero sí la vi. Entonces la vi que estaba allí, pero no miré detenidamente para saber qué era lo que tenía puesto. Ver y mirar. Vamos a ver muchas porciones bíblicas porque allí vamos a entender lo que quiero destacar esta mañana. En 1 Reyes 18, del 41 al 46, esta es una traducción, la voy a usar mucho hoy, que es la Nueva Biblia Latinoamericana. Y vamos a ver que aquí está hablando de un profeta, Elías. El que le sigue a Elías es el profeta Eliseo, o sea, ese es el discípulo que Elías levanta y es el que le pasa su manto, pero en este momento estamos hablando de Elías. Recuerden que en el Antiguo Testamento la relación de Israel con Dios no era directa, entonces su relación era a través de los profetas que había y los profetas recibían de parte de Dios y daban la palabra o la enseñanza, la exhortación, la corrección, la afirmación a el pueblo de Israel. Elías le dice a Acab era el rey, sube, come y bebe, porque, voy a dar una introducción aquí. Antes de leer esta parte, les voy a explicar que Elías había pasado por varias experiencias muy sobrenaturales, en las que en una los cuervos le dan de comer, en otra una viuda ya no le queda más harina y usa lo último que tiene para darle también alimento a él. Hay una confrontación con Jezabel, que es la esposa del rey, de los falsos profetas que ella tiene, y la confrontación es que sucede un acto sobrenatural en que Elías dice, bueno, vamos a ver cuáles son los profetas verdaderos, y ambos hacen levantan un altar y ponen las rocas sobre el altar y para prender el fuego, la leña, pero Elías le da un ingrediente más, y es que antes de prender la leña, él moja absolutamente todo con agua, y entonces en vez de el fuego ser del hombre, baja el fuego del cielo y prende todo y seca el agua, o sea, el milagro total, por supuesto, eliminan a todos los profetas falsos. Entonces, después de muchas manifestaciones estas sobrenaturales, Elías le dice al rey Acab,
sube, come y bebe, porque se oye el estruendo de mucha lluvia. Esto era imposible que se oyera el estruendo de mucha lluvia, porque estaban en un tiempo de sequía. Allá en la tierra había sequía, casi parecido a cuando Dios le dice a Noé que edifique el arca porque va a caer lluvia, y ellos no tenían ninguna asociación con lo que era el concepto de lluvia, porque había habido una sequía también muy grande. Entonces sucede lo mismo acá. Dentro de la sequía, Elías le dice, se oye el estruendo de la lluvia. Él dice que se oye. Sin embargo, cuando Acab sube a comer y a beber, entonces Elías sube a la cumbre del Carmelo y dice que allí él se agacha a la tierra, pone su rostro entre sus rodillas, o sea, comienza a interceder. Aún no está lloviendo, aún no se oye nada, pero él ha dicho que se oye. Entonces, ¿qué? ¿Está mintiendo? ¿O es que los otros son sordos? Pero Dios le ha dicho que se oye el ruido de un estruendo, de un aguacero torrentoso, y aún no se está oyendo nada. Y después de que él intercede, yo me supongo, aunque no hay detalles, pero me supongo por el relato de la historia, que después él está intercediendo para que eso que Dios le ha mostrado a Elías, él no lo ha visto con sus ojos naturales, él no lo ha oído con su oído natural, porque ni está lloviendo, ni está oyendo los truenos y la torrentosa lluvia. Y me supongo que cuando está intercediendo le está diciendo el Señor, haz tu voluntad, lleva a cabo lo que me has mostrado, lleva a cabo lo que tú me has dicho, lo que me has permitido ver y oír, de tal manera que él lo cree, y de tal manera que lo cree que comienza a dar órdenes según lo que Dios le ha dicho. Entonces, después de estar intercediendo, él le dice al criado, sube ahora y mira. ¿Cuál es mirar? Detallar. Mira el mar. Y él sube, mira y dice, no hay nada. ¿Con qué ojos está mirando? Pues los naturales, por supuesto. Y le dice, no hay nada. Entonces Elías le dice 7 veces, sube ahora, vuelve a mirar, vuelve a detallar, vuelve a quedarte allí mirando. Y sucede que la 7ª vez, el criado dice, veo una nube tan pequeña como la mano de un hombre que sube del mar. Una mano pequeñita que sube del mar. Y Elías le dijo, sube y dile a Acab. No estaba lloviendo, no se estaba oyendo el torrentoso aguacero, pero al fin, al cabo de la 7ª vez, el criado ve algo y entonces le dice lo que ha visto. 7 significando el cierre, el cumplimiento de un ciclo, y ya va a comenzar un ciclo nuevo. Eso es lo que significa el 7, cumplimiento. Y Elías le dice, sube y dile a Acab. ¿Quién era Acab? El rey, que el mismo Elías lo había mandado que se preparara, ¿no? Sube y dile, prepara tu carro y desciende para que la fuerte lluvia no te detenga. Él seguía insistiendo, no solo iba a lloviznar, iba a ser un torrentoso aguacero que iba a caer. Y le dice, prepárate, prepárate. Al poco tiempo, el cielo se oscureció con nubes y viento y hubo una gran lluvia. Y Acab montó en su carro y se fue a Jezreel. Más adelante vamos a hablar de Jezreel. Y la mano del Señor estaba sobre Elías, quien ajustándose el cinturón corrió delante de Acab hasta Jezreel. Y en otra traducción dice que corrió tan rápidamente que se le adelantó a Acab y llegó antes que él. En Segunda de Reyes, aquí ya estamos hablando del profeta
que recibe el manto de Elías, que es Eliseo. Y en 2 de Reyes 6, 8 al 14, también la otra porción en el 15 y la otra en el 20, dice que el rey de Aram estaba en guerra con Israel y consultó con sus siervos, el rey de Aram, o sea, él era enemigo contra Israel. Y le dice a sus siervos: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el hombre de Dios envió un mensaje al rey de Israel. ¿Quién es el hombre de Dios? El profeta Eliseo. Le manda al rey de Israel un mensaje diciéndole: procura no pasar por tal lugar, porque los arameos van a bajar allí. ¿Quién le dice esto a Eliseo? Pues el Espíritu del Señor. Entonces el rey de Israel envió hombres al lugar que el hombre de Dios le había dicho, así que al prevenirlo él, se cuidó de ir allí, y esto no una ni dos veces, o sea, pasó muchas veces. Estrategias. Y se enfureció el corazón del rey Aram por este hecho. Llamó a sus siervos y les dijo: ¿no me van a revelar quién de los nuestros está a favor del rey de Israel? Y uno de sus siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que Eliseo, el profeta que está en Israel, le dice al rey de Israel todas las cosas que tú hablas en el interior de tu alcoba. Y él dijo: vayan y vean dónde está, y enviaré a prenderlo. Y le avisaron: él está en Dotán. Entonces envió allá caballos, carros y un gran ejército. Y llegaron de noche, cercaron la ciudad. Cuando el que servía al profeta, el siervo del profeta de Dios, se levantó temprano y salió, vio que un ejército con caballos y carros rodeaba la ciudad. ¿Era verdad? Sí, porque nos dicen aquí que ellos fueron y rodearon a la ciudad con caballos y carros. Y su criado dijo: ay, señor mío, ¿qué haremos? Y Eliseo le responde: no temas, porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos. ¿Cómo así los que están con nosotros? ¿Quiénes son los que están con nosotros? Y Eliseo entonces oró y dijo: oh Señor. Pero fíjense que él no pide que le ayude, sino que ¿por qué ora Eliseo? ¿Qué dice? Vamos a leerlo juntos. Oh Señor, te ruego que abra sus ojos para que vea. ¿Quién? El siervo. Para que vea. ¿Y qué hace el Señor? Y el Señor abrió los ojos del criado. Y ya no ve, sino que ¿qué? Y miró que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. ¿Pero tú crees que eso fue físico, material? ¿Que estaban los carros rodeando a Eliseo y los carros de fuego? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ya lo hubiera visto el criado, ¿cierto? Cuando él vio el enemigo, el campamento enemigo, y lo que los enemigos con sus caballos y carros habían rodeado, sitiado a la ciudad, él sí vio eso naturalmente. Pero Eliseo quería que su criado pudiera ver lo que Eliseo estaba viendo, que era lo que Dios le estaba mostrando para ver. Que era que allá arriba, en la cima del monte, estaba rodeado Eliseo de caballos y carros de fuego que Dios había mandado allí. Eso era lo que quería que él pudiera ver. Cuando descendieron hacia él los arameos, Eliseo oró al Señor y dijo: te ruego que hieras a esta gente con ceguera. Y los hirió con ceguera conforme a la palabra de Eliseo. Bueno, y sigue la historia. Lo que quiero destacar aquí es lo que se está oyendo y lo que se está viendo. Lo que se oye en lo natural, lo que se oye en lo espiritual. Lo que se ve en lo natural y lo que se mira en lo espiritual. Y esto no son historias para aquel entonces, sino son historias para ti y para mí. Porque hoy en día
Nosotros sí tenemos una relación personal con Dios a través de la obra, de la muerte y la resurrección de Jesucristo y del Espíritu Santo que vive en ti y en mí. Por eso todos estos cursos del IME son tan importantes de cómo ser guiado por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él vive en ti. Y esa es una promesa de Dios, que somos guiados, nos revela, nos indica, nos dirige el Espíritu Santo. Es muy importante entender eso. Bueno, mi segundo punto es acerca de la flecha de victoria. ¿Y qué es un arco? Un arco significa una fuerza, es un flechero para enviar saetas, es un tirador. Eso es lo que significa el arco para las flechas. Cuando busqué el significado de flechas, inmediatamente me llevó al significado de arco. No va el uno sin el otro. Y aquí vamos a ver varias veces que habla de golpear la tierra. ¿Qué significa en el hebreo esta palabra? ¿Por qué en el hebreo? Porque el Antiguo Testamento está escrito en hebreo. Entonces se busca el significado de las palabras y nos cuentan, porque yo no hablo hebreo, y nos cuentan lo que esas palabras significan, que para nosotros en español dice golpear. Esta palabra golpear significa abatir, afligir, asolar, bueno, tiene muchas definiciones: atacar, azotar, castigar, combatir, conquistar, cortar, derribar, derrotar, deshacer, destrozar, destruir, devastar. Todo eso de golpear la tierra, imagínense. Enclavar, extender, fatigar, herir, introducir, bueno, matar, y saquear, turbar y vencer. Eso es lo que significa golpear. Entonces, en esta próxima porción de Segunda de Reyes, también con Eliseo 13, 14 al 19, Eliseo le dice: toma un arco y flechas. Y él tomó un arco y flechas. Entonces le dice el rey a Israel: pon tu mano en el arco. Y él puso su mano sobre el arco. Entonces Eliseo puso sus manos sobre las manos del rey, que tenía ¿qué en su mano? El arco. Abre la ventana hacia el oriente. El oriente significa siempre proféticamente en el Antiguo Testamento que es la dirección en que volverá Jesús a la tierra como el Rey de Reyes. Abre tu ventana hacia el oriente, y él la abrió. Entonces Eliseo le dice: tira. Y él tiró. Y Eliseo dijo: flecha de victoria del Señor y flecha de victoria sobre Aram, porque derrotarás a los arameos en Afec hasta exterminarlos. Entonces añadió: toma las flechas, y las tomó, y dijo el rey de Israel. Le dijo al rey, golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. El hombre de Dios se enojó con él y le dijo: deberías haber golpeado 5 o 6 veces, entonces hubieras herido a Aram hasta exterminarlo. Pero ahora herirás a Aram solo 3 veces. En el Antiguo Testamento, estos actos que hacían, por ejemplo de tomar el arco de tirar las flechas y de golpear la tierra, son lo que nosotros hoy en día llamamos actos proféticos, que simbolizan, que toman autoridad. Entonces, ¿qué será que para nosotros es golpear la tierra? Pues yo puedo golpear la tierra y nada va a pasar, tal vez haga un hueco. Pero proféticamente, ¿qué significará? Lo mismo que los leí aquí. Si Dios nos muestra que la semana pasada nos llevó el Señor a estar en una intercesión durante el tiempo de la alabanza. Fue muy poderoso. Estábamos marchando, con los pies estábamos tomando la tierra.
pues esta tierra es nuestra porque esta ya se compró. Entonces, ¿qué estamos hablando? Espiritualmente estamos hablando de la tierra de nuestras familias, de lo que nos pertenece a nosotros, de la familia. Estamos hablando de nuestra ciudad, estamos hablando del sistema educativo, el sistema de gobierno, la economía de la nación. Estamos hablando en contra de la violencia y desatando la paz, etcétera, etcétera. Entonces, esos son actos proféticos. Aquí lo importante es que le está diciendo a él, no te detengas, no pares, porque solo tendrás hasta donde tú llegas. Pero si tú sigues creyendo y sigues declarando y tú sigues intercediendo y sigues hablando las promesas de Dios sobre tu vida, tu familia, tus hijos, tu trabajo, tu ciudad, tu nación, se van a cumplir. Se van a cumplir. No pares, no te detengas, porque tienes flecha de victoria en tu mano, en el sentido de que la flecha para nosotros tiene que salir de nuestra boca. Ya no estamos hablando de un arco material, natural, no estamos hablando de tirar estas flechas, sino que esas flechas salen de nuestra boca. Y eso es lo que también está diciendo la palabra de Dios cuando habla de Jesús en el Nuevo Testamento. Dice que salía de su boca la palabra como una flecha. Y cada vez que tú y yo declaramos la palabra de Dios, no es solo que mentalmente estoy repitiendo y otra vez estoy repitiendo, no. Esa palabra tiene encerrada, es una semilla que tiene encerrada en sí la vida. Las semillas, Randy contaba la historia de que siglos después de haber enterrado, ya no recuerdo de cuál de los reyes egipcios, faraones era, que con él habían enterrado junto, encontraron la tumba, y entre las cosas que había en la tumba había unas semillas. Entonces unos científicos sembraron una de esas semillas e inmediatamente germinó. Y fueron siglos después de haber muerto esta persona y de haber enterrado, porque ellos creían y enterraban sus pertenencias con los faraones. ¿Por qué? Porque la vida está encerrada en la semilla. Y esa vida, esa semilla es la palabra de Dios. Y en el momento que tú la hables, tú vas a ver vida que sale de esa palabra, porque no son tus palabras ni las mías, no son palabras de hombres, es la palabra de Dios que yo me alineo con ella y la declaro. Lo tercero es poder reconocer y comprender. Son dos aspectos también que la palabra nos muestra. Y estoy usando ahora los ojos, la visión. Los ojos, como ya habíamos dicho en otra enseñanza mía, que viene de la palabra ayin del hebreo, que significa los ojos de Dios, el ayin. En Lucas 24 me voy al Nuevo Testamento y esta porción en que Jesús ya ha muerto, pero ya resucitó. Y estos discípulos que se encuentran con él en el camino de Emaús, no lo reconocieron. Habían caminado con él tantos años, pero cuando se lo encontraron después de su resurrección, no lo reconocieron. Y estaban discutiendo entre ellos, pues no puse toda la porción, pero Jesús se les acerca y dice, los ángeles les dicen cuando lo van a buscar a la tumba, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Entonces más adelante ellos ya están en este camino de Emaús y están discutiendo entre ellos acerca de lo que acababa de pasar, de la muerte, etcétera, etcétera. Y entonces se les acerca Jesús, ellos no lo reconocen. Y dice Jesús, ¿qué discusiones son estas que tienen entre ustedes mientras están andando? Entonces Jesús les dice, oh insensatos y tardos de corazón, ¿para qué? Creer que todo lo que los profetas, ¿qué dijo? Han dicho. Los profetas habían anunciado todo lo que le pasaría desde el nacimiento de Jesús, su crucifixión, su resurrección, y aquí les está diciendo, ¿qué les pasa? ¿Por qué están mirando físicamente las cosas, materialmente las cosas? Hay otra dimensión en que deben estar viviendo.
La dimensión espiritual en que Dios habló por los profetas y ya anunció lo que iba a pasar. Entonces les dice, por eso les dice, tardos de corazón para creer, para creer. Entonces, después de esto, Él les dice, no era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria. Y Él comienza a explicar. Desde Moisés continúa con todos los profetas y les explica lo referente a Él. O sea, todo lo que las escrituras, Moisés, los profetas, todo lo que dicen acerca de Él en todas las escrituras. Y al sentarse a la mesa, además de eso, Él se sienta con los discípulos, toma el pan, lo bendice y lo parte y les dio, tal como lo hizo antes de su muerte. Entonces, esta experiencia es muy linda. ¿Qué se les abrieron a los discípulos? ¿Qué dice? Los ojos. Pero no estaban ciegos, porque vieron al hombre que se les acercó. O sea, físicamente no estaban ciegos. ¿Qué ojos se les abrieron? Los del Espíritu, para poder entender la revelación que Dios estaba dando. Así tenemos que caminar y vivir tú y yo. Que no solo tengamos los ojos naturales para ver, para no tropezarnos, para andar, para caminar, sino los ojos del Espíritu, para ver más allá de lo que yo alcanzo a ver materialmente y entender lo que Dios quiere mostrarme. Y cuando se les abren los ojos, ¿qué les sucede a ellos? Lo reconocieron. Entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron. Supieron quién era Él cuando los ojos de su espíritu fueron abiertos. Y esa es una experiencia que tú y yo tenemos que tener todo el tiempo. Que cuando estemos en la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios, meditando la palabra de Dios, que continuamente se nos abran los ojos del Espíritu para recibir la revelación de quién es Jesús, de quién es, cuál es su plan y de qué me corresponde a mí dentro de ese plan. Entonces Él desaparece, pero vuelve y se presenta ya a todos cuando están reunidos. Y nuevamente Él les cuenta los discípulos ya les han contado las experiencias del camino de Emaús, cómo los reconocieron. Y dice, ¿lo reconocieron en qué momento? Cuando partieron el pan. El pan es la palabra de Dios. Jesucristo dijo, yo soy el pan de vida. Él es la palabra de Dios. Y cuando se parte el pan, cuando se come el pan, cuando se entiende que esa vida fue quebrantada, fue partida, murió, pero resucitó, cuando leemos la palabra, la estudiamos y la memorizamos, estamos alimentándonos con este pan de vida, y tenemos que tener revelación. Porque si no tenemos revelación, estamos leyendo unas letras escritas y la misma palabra de Dios dice, son letras muertas. Si tienen revelación, entonces sí, tú lo estás leyendo con la dirección y la revelación del Espíritu Santo. Y esto, después de esto, Jesús les dice, esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas, y aquí agrega y en los salmos. Entonces, ¿qué se les abre a ellos? Ya es la segunda experiencia. Entonces, ¿qué? Les abrió la mente. Primero les abrió, ¿qué? Los ojos, para que ellos pudieran mirar y reconocer quién era Él. Y luego les abre la mente, ¿para qué? Para que puedan comprender. Entonces no solo es la revelación de quién es Él. ¿Qué hago con esta palabra? ¿Qué es lo que Dios me está diciendo? ¿Cómo lo aplico a mi vida, a mi familia, a mi lugar de trabajo, de estudio? ¿Qué hago con esta palabra? Les abre la mente para que comprendieran las Escrituras. Y les dijo, así está escrito que el Cristo padecerá y resucitará de entre los muertos al tercer día.
y que en su nombre se predicará el arrepentimiento para el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Así que esto de discipular naciones no es nada nuevo. No nos estamos inventando algo nuevo. Esto está escrito en la palabra de Dios, que es nuestra responsabilidad de estar discipulando las naciones, comenzando desde Jerusalén, y aquí estamos en región Pacífico. Bueno, Isaías 42, 18, 20, quiero que leamos juntos. Isaías 42, 18, 20. ¿Listos? Sordos, escuchen. Ciegos, fíjense. Miren y vean, quiere decir ese fíjense. Fíjense bien. ¿Quién es más ciego que mi siervo y más sordo que mi mensajero? ¿Y quién es más ciego que mi enviado y más ciego que el siervo del Señor? Tú has visto muchas cosas, pero no las has captado. También otra traducción dice, no las observas, no miras para entender. Tienes abiertos los oídos, pero no oyes nada. ¿Me estás oyendo? Entonces tienes abiertos los oídos. ¿Me estás viendo? Entonces tienes abiertos los ojos. ¿A qué se refiere esta porción? La dimensión espiritual. Los ojos, el espíritu, los oídos, el espíritu. ¿Qué estás oyendo? ¿Estás oyendo solo las noticias? ¿Estás oyendo solo la música del mundo? ¿Estás oyendo lo que los vecinos dicen? ¿Qué estás viendo? Además de eso, existe una verdad, una realidad que necesita ser continuamente revelada a nosotros. Además de lo que las noticias me están diciendo, además de lo que yo estoy viendo y oyendo por las redes, además de todo eso, hay una verdad soberana que es aquí la palabra de Dios, que es lo que Dios quiere que tú y yo veamos con los ojos de nuestro espíritu y oigamos con los ojos de nuestro espíritu, para mirar lo que Él nos está mostrando y para escuchar lo que Él nos está diciendo. Habacuc 1, 2 al 1. ¿Leemos en voz alta todos? Y el Señor me respondió, si tu vecino no está leyendo, hazle así con el codo un poquito para que se te despierte o lo que sea. ¿Listos? Y el Señor me respondió, escribe la visión y haz que resalte claramente en las tablillas para que pueda leerse de corrido. Pues la visión se realizará en tiempo señalado. Marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. El insolente no tiene alma recta, o también dice se enorgullece, pero el justo vivirá por su fe. Y la fe no quiere decir que porque esto existe aquí yo lo creo. La fe quiere decir que porque Dios me lo ha dicho, yo sé que se va a materializar. Y mi fe me sostiene para creer y esperar, como dice aquí, porque dice que será enviado en el tiempo señalado. No es en mi tiempo, en mi afán, en mi desesperanza, no es en lo que yo quiero, es en el tiempo perfecto de Dios. Pero espéralo, aquí nuevamente está diciendo, se va a cumplir. La visión que Dios nos ha dado, la visión que está en su palabra de Dios, todo se va a cumplir, espéralo. Y en el cuarto es el conocimiento de Dios y la gloria del hombre. Jeremías 9, 23, 24 dice, así ha dicho Jehová, no se alabe, ¿cómo? El sabio en su sabiduría, leámoslo todos juntos en voz alta, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que haya que alabarse, en entenderme o también en comprender
y conocerme, reconocer las dos experiencias que leímos de Lucas, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas me agradan, dice Jehová. Aquí no está diciendo que no puede haber sabiduría y que no puede haber riquezas y que no seas valiente. Solo que está diciendo, no te alabes, no te ufanes de esto. Más vale, lo que está diciendo, más vale lo que debes hacer es que tú puedas alabarte o puedes más alábese en esto el que haya que alabarse, que me entiende, que comprende a Dios y que conoce, ha reconocido quién es Jesús en su palabra, que Él es Jehová. O sea, esto es lo que está diciendo, mira, reconoce quién soy yo, comprende esto. Yo te estoy dando revelación, yo te estoy dejando reconocerme a mí en mi palabra, yo te estoy dando sabiduría y comprensión para comprender quién soy y qué debes hacer en mí, que yo soy Jehová, que yo hago misericordia, que yo hago juicio y yo hago justicia. ¿A dónde? Aquí donde vivimos, en la tierra. Él es el que lo lleva a cabo, porque estas son las cosas que le agradan a Él. Entonces, de todo esto, ¿qué es lo que quiero decir? Es tiempo de prepararnos. No podemos no podemos estar dormidos. Tenemos que ser como las vírgenes que llenaron sus lámparas de aceite. No nos podemos dormir. No podemos tampoco decir, no, pues como todo está tan grave, como todo está tan horrible, pues yo ya qué puedo hacer. Claro que sí puedes. Tú eres parte del plan de Dios. Tú eres parte del diseño de Dios para esta tierra, para esta ciudad, para tu familia, para tu lugar de estudio y trabajo, para tu vecindario. Tú eres parte del plan de Dios para esta ciudad, con tu empresa, con tu negocio, con tus estudios, con lo que sea que Dios te haya dado. Tú eres parte de ese plan de Dios para traer la transformación del reino de Dios a esta ciudad y a esta nación. Jeremías 6:16 dice, así dice el Señor, párense en los caminos y miren, y pregunten por los senderos antiguos, ¿cuál es el buen camino? Y anden por él, porque así hallarán descanso para sus almas. Pero ¿qué dijeron ellos? ¿Qué dijo Israel? No andaremos en él. Entonces, además, a pesar de que dijeron que no, el Señor en su gran misericordia y justicia, entonces puse centinelas sobre ustedes que dijeran, escuchen el sonido de la trompeta. ¿Pero qué dijeron? No escucharemos. Esa palabra camino, cuando nos dice aquí que nos paremos en el camino y que miremos, no dice ver, dice miren, observen, detallen, ¿cierto? Esa palabra camino significa el curso de la vida o el modo de acción. ¿Cómo estás caminando en tu vida? ¿Cómo es el curso de tu vida? ¿Cómo estás siendo esposo o esposa, madre, padre, hijo, empleado, vecino? ¿Cómo estás actuando? ¿Cuál es el curso? ¿Cuál es la acción que estás tomando? También significa, en camino significa marchar. ¿Cuál es la misión? Significa misión, ese camino. ¿Cuál es tu misión? ¿Estás cumpliendo lo que Dios te está diciendo? Obviamente es paso a paso, paso a paso. Él nos va mostrando así por poquitos. ¿Cuál es tu proceder? Eso es lo que significa camino. Para allí y mira, observa. ¿A dónde te está llevando tu acción de proceder? ¿A qué rumbo? Significa también rumbo. Y luego dice que cuando pone los centinelas, centinela quiere decir inclinarse hacia adelante y atisbar a la distancia. Por implicación significa observar o aguardar. El atalaya significa también considerar y esperar.
Dios puso sobre tu vida y mi vida el Espíritu Santo como esas centinelas. El que observa, el que guía, el que dirige. Y la palabra trompeta viene de la palabra shofar, que conocemos mucho, que era el instrumento que usaban en Israel para convocar a veces a la guerra y otras veces para oración y arrepentimiento, ayuno. Y esa trompeta está diciendo, Dios puso sobre nuestra vida esos centinelas, puso el Espíritu Santo, y a veces cuando no estamos prestando atención, toca esa trompeta que es una corneta, pero dice que la corneta tiene una peculiaridad y es por dar un sonido claro. Como quien dice, te estoy dando otra oportunidad, no te la pierdas. Está clarito lo que el Espíritu Santo te está mostrando y te está diciendo. Eso es lo que significa esta porción de Jeremías. Conclusión. Dios nos está diciendo que veamos y que miremos, que ya viene la lluvia. Dios está diciendo que lo que tienes que ver con los ojos de tu espíritu y tu corazón es lo que Él está hablando aquí, que no te dejes atormentar, no te dejes atribular, porque sí hay condiciones naturales, porque sí perdí el trabajo, porque sí perdí mi empresa, pero ¿por qué? ¿Será que hay razones por las cuales eso sucedió? Para en el camino. Mira a ver cuál ha sido las acciones que has tomado o la condición de tu corazón. ¿Has obedecido o te has ufanado? A veces sí son tratos del Señor, pero otras veces son cuestiones nuestras que creemos que, es que Dios no me dejó, y resulta que yo no cumplí el diseño. Hay un diseño, yo lo tengo que seguir para que se pueda cumplir, ¿sí o no? Por supuesto. Yo no puedo sacar dinero del banco, yo puedo ir al banco y decir, vea, yo quiero sacar $1,000,000. Sí, señora, ¿cuál es su cuenta? Yo no tengo cuenta aquí, entonces no puede sacar dinero. Pues Dios tiene un plan y todo va de acuerdo a su plan. Entonces hay unas cláusulas y hay unas normas, hay unos preceptos, hay unas verdades, y las tenemos que cumplir para poder recibir la bendición que Él promete. Prepárate. El profeta le dijo al rey que se preparara. Y tú y yo nos tenemos que preparar. Estamos en tiempos difíciles, y ya como se conoce todo lo que pasa a nivel global, es más difícil porque puede causar más angustia y ansiedad. Me contaba mi hija que en Estados Unidos están desesperados, no pueden encontrar agua en los almacenes como si fuera época de esos huracanes que no se sabe qué va a suceder y por cuántos días van a estar sin energía. No se encuentran ni, perdonen que les diga, papel higiénico, nada. Están vacíos la estantería de tantos almacenes. Entonces yo le decía, ¿pero por qué? Si de las naciones que tienen esto controlado de este virus es Estados Unidos. Porque desde el 31 de diciembre comenzaron a poner restricciones de las entradas de los pasajeros, primeramente del país que se conocía en ese entonces de la China, que inclusive atacaron y criticaron al gobierno por eso, y ahora están diciendo que gracias a Dios, porque de lo que ha pasado, de las muertes que ha habido, es un porcentaje mínimo para lo que está sucediendo. Pero aún eso, aquí nos están diciendo en Colombia, no se angustien, no estén comprando todos los tapabocas, porque en realidad eso es por si lo tienes para que tú no contagies a otros, y cuando se necesite ya no va a haber en las droguerías tapabocas. Bueno, porque se fueron a comprarlo y ya saben que no hay. ¿Y por qué lo están comprando si nos están diciendo desde la Organización Mundial nos están diciendo, no se angustien, porque puede ser una gripa cualquiera? Las personas, en su gran mayoría, el 98%, algo así, que han muerto es porque ya tenían una condición previa,
o porque estuvieron en medio de una comunidad donde el uno se infectó al otro y no lo atendieron a tiempo. Y en Colombia esa una que ella estaba hablando ayer por el noticiero y estaba diciendo lo mismo. Me encerré en mi casa, o sea, y tomó todas las prevenciones que le dijeron, etcétera, etcétera, y se le está tratando y no hay problema. Dicen que ha habido muchas más muertes con otros virus más violentos que este. Pero ¿qué está pasando? Por eso Facebook está diciendo que están quitando todos los avisos y los anuncios ojalá lo hagan, del virus, porque están diciendo, claro, no solo los hackers que hacen esas maldades, sino la gente mala, que quiere justamente producir pánico, producir un temor que no es necesario, porque nos pasamos más tiempo. Ahora esta cosa me dice cuánto porcentaje de tiempo paso yo en las redes. Qué cosa tan horrible. Y eso que yo solo estoy leyendo correos que me mandan y mensajes que tengo que responder. Pero la gente que está metida todo el tiempo y leyendo tragedia tras tragedia y alertas tras alertas cuando no se deben dar, en vez de estar leyendo y vieron promesas y promesas de vida que sí se pueden creer. Entonces prepárate porque Dios ha prometido, alista tu avance, el avance que Dios quiere que tú tengas en tu vida. Como influencia en el lugar donde Dios tiene. Ordena todo lo que tienes que ordenar. Párate ahí en ese camino y ordena. Pon en orden. No importa que tengas que empezar otra vez de cero. No importa. La gracia de Dios es tan grande que Él te multiplica el tiempo como si lo hubieras estado haciendo todos estos años seguidito, como Él dice. Es que Dios es maravilloso. Deja atrás lo que no es de Dios y escoge seguir su dirección, como vimos en 2 Reyes 18. Intercede, no dejes de orar. Fíjense que en las porciones que yo leí, siempre el profeta intercedía, iba delante de Dios. A pesar de que él ya tenía una palabra que Dios le había hablado, a pesar de que él tenía una visión que ya Dios le había mostrado, iba en intercesión y seguía pidiendo por el cumplimiento, para que los demás vieran lo que él había visto, para que los demás oyeran lo que él había oído, para que los demás se prepararan como él ya sabía que había que prepararse. Y esa voz del profeta es la voz de aquí, de la palabra de Dios. O también, por supuesto, hay hoy en día de los 5 oficios del ministerio de Jesucristo en la iglesia, sí hay profetas, pero ¿a qué profeta le estás oyendo? Tristemente hay voces que dicen que son profetas y no lo son. Entonces tienes que estar oyendo de aquella voz que está hablando en nombre de Dios. Prepárate con Él, con Jesús, con su palabra. Y Él alista el próximo paso para la nueva etapa. Estamos en una nueva etapa. Estamos en esta etapa de un nuevo amanecer. Prepárate. Así como cuando una mujer para su embarazo tiene que estar preparada, tiene que estar con buena condición de salud y tiene que cuidarse durante el embarazo para dar a luz un ser saludable. Prepárate, que tú también estás dando a luz. Oye y escucha con los oídos del Espíritu de lo que Dios te está diciendo. En esa sequía que tal vez estés caminando o que vayas a caminar, se puede oír el torrentoso aguacero. En esa dificultad sí se puede oír el torrentoso aguacero de Dios, de lo que Él está diciendo que está por venir. No seamos como Tomás, que solo cree porque ve. Bueno, no estoy hablando de los Tomás que se llaman Tomás, sino del discípulo Tomás, que no creyó porque no vio. Seamos los que creemos porque Dios lo habló, porque Dios lo dijo, porque Él es fiel para cumplir sus promesas. El cielo se oscureció con nubes y vientos y en medio de esta sequía, hubo una gran lluvia, un ruido torrentoso de un torrentoso aguacero. Y yo te puedo decir, mira el mar, ¿qué ves? Me dirás, es que ni siquiera hay mar aquí, ¿qué me estás diciendo? ¿Estás loca?
Y yo vuelvo y te digo, pero mira otra vez, ¿qué te está mostrando Dios? ¿Qué te ha dicho Dios? Vuelve, retoma esas promesas que Él te ha dado, esos sueños que Él te ha dado. Vuelve a sacarlos. ¿Qué te ha mostrado? Sí, pueda que se tome un tiempo en cumplir, pero nunca dejes de tenerlos delante de tu vista espiritual. Escríbelos, como dice Habacuc, escríbelos. Tenlos siempre delante de ti. Corre con esa visión que te ha dicho. Y no solo corres tú, sino que también lo crees y lo escribes y lo llevas a los demás y lo cuentas a los demás. Esta palabra es poderosa, poderosa para levantar, para sanar, para resucitar, para sanar heridas, no solo interiores, sino también físicas, condiciones físicas, para unir, para relacionar. No con los sentidos físicos, sino los sentidos de tu fe. Recuerda 7 veces que tuvo que hacer el siervo, tuvo que subir y poder, hasta que al fin vio esa pequeña nubecita, esa mano que subía. Fueron 7 veces que tuvo que subir. Cuando Dios mandó a rodear a Jericó, fueron 7 veces que rodeó, y la 7ª les dio la orden, en silencio además. Yo a veces me pregunto si habría mujeres en medio de ese grupo. 6 veces en silencio, no diciendo una palabra. Y la 7ª les dijo que tocaran esa bocina de alabanza, y se derrumbaron esos muros. Cosas imposibles, absurdas para la mente natural, para el que es muy intelectual. Pero es que Dios confunde a los más intelectuales y los más sabios y los más eruditos con las cosas más sencillas, porque Él dice: ¿quieren ver? Yo les demuestro, yo intervengo, yo vengo y yo hago que todo lo imposible se vuelva posible, porque yo soy Dios. Háblalo, dilo, decláralo. Declara tus promesas, abre la boca, no te dé pereza. No seas laxo con lo que Dios nos ha dado. Habla la palabra de Dios, habla las promesas. Sé tú como una trompeta de Dios, pero como esa corneta que habla con claridad lo que Dios dice, lo que Dios declara sobre tu vida, sobre tu vida. Ese hijo que está en la drogadicción y que lleva tantos años, ¿tú crees que es imposible para Dios? ¿Será que Dios está esperando que tú no dejes de declarar las promesas de su palabra? ¿Será que Dios está esperando que tú creas en Él para que tú veas el milagro que Él ha prometido en su palabra? Corre y comunícalo. Se ciñó, dice la palabra que se ciñó el profeta, que quiere decir se ajustó, se amoldó. Es concretarse en una ocupación. Y tú y yo tenemos que ceñir los lomos. Tú y yo tenemos que ceñirnos y concretarnos en que hay una sola comisión. Y es esta, la que Dios nos ha mandado, a extender su reino, a llevar el mensaje de arrepentimiento para salvación de vida. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. La visión revelada de Dios tiene que correr a través de nuestra boca. Nosotros tenemos que declararlo a los demás, para que ellos se preparen también y reciban el cumplimiento de Él. Es un nuevo amanecer, es un tiempo de dar a luz. Jezreel, les dije que les iba a decir qué significa. Cuando el profeta salió corriendo, primero había salido Acab corriendo, montado en su caballo, y el otro salió también, y Jezreel significa, ¿saben lo que significa? Dios sembrará. Llegaron al lugar de Dios sembrará. Su palabra, sus promesas, el cumplimiento de sus promesas. Porque donde Él siembra, siempre sale vida. Siempre. Y esa es la estación en que estamos, en este nuevo amanecer. En esta década del 2020, que es abundancia
de abundancia. Es más abundancia de lo abundante. Eso es lo que significa el 20. Y como son 2 veces 20, es la abundancia de lo abundante. O sea, ¿qué tal la promesa que tenemos para esta década de nosotros? Este nuevo amanecer es concebir la semilla de la visión de la palabra de Dios. Es concebirla, que quede sembrada en tu corazón, que nadie te la puede arrebatar, ni ninguna circunstancia, ni la teoría, ni lo que tú leas o veas o oigas de otra persona, nadie te lo puede arrebatar, porque esa semilla de la visión de la palabra de Dios, tú la has sembrado. ¿Por qué? Porque lees, porque estudias, porque la memorizas, porque la declaras. Eso es lo que es la meditación bíblica, otro curso del IMES. Y esa semilla es la fuerza que te da la vida, que te permite poderla vivir a esa visión. Y el poder posible que nos lo da el poderoso. ¿Dónde vive el poderoso? En mí. El poderoso vive en mí. El Salmo 89, 8, 26 dice: oh Señor, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso Señor. Vamos a ponernos de pie y declarar esta porción, por favor. Oh Señor, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú, poderoso Señor? Mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Otra vez. Oh Señor, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú, poderoso Señor? Mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Teníamos una canción que cantábamos hace muchos años. El poderoso vive en mí, el poderoso vive en mí. Gracias no me mueven a mí, el poderoso vive en mí. Las circunstancias no me mueven a mí, el poderoso vive en mí. Eso es verdad. Entonces vamos a declarar. Bueno, aquí siguieron cantando. Se ve que son de esa época, ¿no? Pero bueno, yo también lo soy. Vamos a hacer las siguientes declaraciones. Ya se oye el ruido de un tormentoso aguacero, y yo ya oigo el ruido de un tormentoso aguacero. Yo ya veo y puedo mirar las maravillas que Dios hace y seguirá haciendo. Con la visión que me ha dado, su cumplimiento la veo, su cumplimiento lo creo en mi corazón. Sembraré su palabra como la semilla de vida en mi corazón para que germine la verdad de la vida de Dios, el cumplimiento de sus promesas, porque Dios no es hombre para mentir. Él vigila su palabra y la pone por obra. Esperaré, aguardaré en fe, sabiendo que Él la cumplirá. Y lo creo que en su tiempo, cuando Él diga, yo lo veré y lo recibiré. Señor, recibo tu revelación en tu palabra de lo que tú tienes escondido ahí en los tesoros. Y declaro que recibo la comprensión para poder aplicar sabiamente tu verdad de tu palabra. Veo y oigo lo que Dios ve y oye. Otra vez, veo y oigo lo que Dios ve y oye. El tiempo es ya del nuevo amanecer.